Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros acá esta mañana. La situación para los migrantes, sobre todo aquellos que se fueron de manera indocumentada a territorio estadounidense, está un poco complicada y casi en todas partes del mundo porque es como una gran corriente. Conocemos personas, yo de hecho trabajando, recuerdo que me dijo un camarógrafo, si yo pudiera, me fuera por la vuelta por México, se puso como de moda y la gente subía a TikTok y yo decía, ¡yeah! Y esa imitación. Entonces, toda esa gente que se fue, muchos pagaron, están teniendo graves problemas. Y tenemos, por ejemplo, a los cubanos, que de hecho yo conozco gente de Cuba porque aquí en República Dominicana muchos cubanos vienen a trabajar, a vivir aquí. De repente dicen, bueno, yo estoy trabajando y estables porque los cubanos no es como el sector haitiano que trabaja en la construcción y en trabajos menos calificados. Los cubanos aquí trabajan en oficinas, en empresas, le dan cargos, buenos salarios, viven en lugares siempre bien, en el centro de la ciudad, alquilan buenos apartamentos, es así, los cubanos se las arreglan y bien. O las venezolanas también, que viven en República Dominicana, hay algunas venezolanas, pueden encontrar algunos que estén en un barrio en Sabana Perdida o que se fue con alguien y que está compartiendo vivienda, pero el cubano aquí en Santo Domingo generalmente vive en buenos lugares, tiene buenos trabajos, aquí tiene la puerta abierta y conozco gente que incluso teniendo buenos trabajos, teniendo oportunidad de crecer aquí, dice pues me voy para Estados Unidos, para la Florida, me voy a Miami, y yo allá, porque hay una ilusión también con todo eso y a veces hasta pasan trabajo allá y la cosa no necesariamente es como se promete, pero bueno, se van. Y hay gente que se fue, aprovechó la vuelta por México y se fue. ¿Qué está pasando? Que ahora toda esa gente ha quedado en una situación de indocumentado porque los cubanos tenían la posibilidad de, si tocaban territorio estadounidense, al principio se desapareció, se acogían al asilo político y se consideraba que el cubano tenía la puerta abierta. Y ahora hubo programas excepcionales para los cubanos, los venezolanos y los haitianos. Y millones de personas, o sea, miles y miles de personas, creo que estamos hablando de 1,5 millones de gente, se acogieron a esos planes y ahora eso queda anulado. Esa gente cae en la indefensión. 500,000 de haitianos, por ejemplo, no van a tener documentación en 2 meses o un mes y algo. Pero, contrario a lo que pasa con Haití o a lo que pasa con Venezuela o a lo que pasa con Cuba, bueno, pues no son iguales estos casos. Venezuela, Cuba, hay que analizar cada uno. Y yo quisiera comenzar, y vamos a ir a cada uno de ellos, pero quiero ir con los dominicanos que viven en Puerto Rico. Tenemos la fotografía del ex gobernador de Puerto Rico, ahí está, García Padilla, Alejandro García Padilla. Ayer lo entrevisté y de hecho agradezco, hay un editorial hoy del periódico Acento, que lo voy a leer a propósito de esa conversación. El periódico Acento editorializa porque hace una comparación en el trato que damos nosotros también y cómo nos tratan en Puerto Rico, y es como un agradecimiento porque los puertorriqueños tienen como esa solidaridad con los dominicanos, siempre manifiestan esa solidaridad y es como una solidaridad histórica, de verdad. Voy a leerle, aquí está lo que están diciendo. Ajá, aquí lo tengo. La solidaridad de Puerto Rico, un ejemplo histórico a imitar. Alejandro García Padilla se constituye en un digno continuador de otros notables puertorriqueños que a través de la historia apoyaron al pueblo dominicano y a los migrantes dominicanos en la Isla del Encanto. Eugenio María de Hostos, Julia de Burgos, Luis Muñoz Marín y Luis Rafael Sánchez. De nuevo, el pueblo de Puerto Rico muestra la fraternidad y la solidaridad que de manera histórica y consistente ha dado al pueblo dominicano. En esta ocasión, con motivo de la dura política de migración impuesta por el presidente de los Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos de Puerto Rico y un político de importancia, el exgobernador de la isla, Alejandro García Padilla, han criticado el maltrato a los inmigrantes, la mayoría proveniente de República Dominicana. García Padilla, que ya había censurado que la Gobernación de Puerto Rico asumiera las directrices provenientes de Estados Unidos, lo reiteró en una entrevista para el programa Dominicano El Día, que se transmite por Telesistema. Y bueno, nos da crédito a los tres que entrevistamos, tanto Amelia, Germán y yo.
El exgobernador García Padilla criticó la entrega de una lista confidencial de personas con licencias de conducir a las autoridades federales. Esta lista incluye a 6.000 residentes, en su mayoría dominicanos, que obtuvieron licencia bajo una ley que él mismo promulgó durante su mandato. La ley permitía a cualquier residente, independientemente de su estatus migratorio, obtener una licencia de conducir tras aprobar un examen. De eso se trataba la lista. El exgobernante boricua resaltó los aportes de los dominicanos a la economía de Puerto Rico y consideró una traición y un acto de maldad exponer a los migrantes a ser detenidos y deportados sin tomar en consideración que son seres humanos y que aportan a la economía puertorriqueña. Con esta posición pública, Alejandro García Padilla se constituye en un digno continuador de otros notables puertorriqueños que a través de la historia apoyaron al pueblo dominicano. Que llegue el pueblo de Puerto Rico nuestro abrazo fraternal, con agradecimiento de corazón, y ojalá que otros pueblos emulen al puertorriqueño hoy que recorre el mundo una ola de xenofobia violenta. Entonces, ese es el editorial que hizo el digital Acento a propósito de las declaraciones de García Padilla en esa conversación. En Puerto Rico, hoy, por ejemplo, estoy contactando un equipo legal. Hay un grupo de mujeres que tiene un equipo legal de asistencia a migrantes dominicanos. Y estoy tratando, en la medida de lo posible, de hablar con todo el que le esté facilitando la vida a los dominicanos, y que los dominicanos sepan y que se enteren. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, digamos que el foco de estas redadas migratorias están sobre los latinos. Y cuando el presidente de los Estados Unidos asumió el cargo, que nueva vez asumía el cargo, dijo que entre otros le debía la vuelta a la Casa Blanca a los latinos y a los afroamericanos. Bueno, por los latinos, ahí tienen. Yo vi a alguien que decía, ¿querían Trump? Tengan Trump, porque se sabía lo que iba a pasar. Lo que pasa es que la gente creía que era otros. Decía, no, eso va a ser a los que tengan problemas con la ley, o quizás a los que acaban de llegar, dirían los votantes que ya son ciudadanos, que son de segunda generación, de tercera generación, o que llegaron y tuvieron el tiempo para documentarse, o que se fueron documentados. Pero hay mucha gente que le está pasando mal. El señor García Padilla ponía el ejemplo de una ciudadana dominicana que, teniendo sus documentos, fue arrestada y llevada fuera de Puerto Rico, y que hay casos donde se descubre que un dominicano está bien con sus documentos, pero ya está en territorio continental, lo sueltan, lo dejan, y no es que le dan un pasaje para volver hacia atrás. Eso no, nadie dice nada, se queda así. Entonces, él planteaba eso. En esos procesos, digamos que así de rápido, indiscriminados, pasan muchas situaciones verdaderamente complejas, verdaderamente complicadas. Ahora bien, los cubanos, por ejemplo, en la Florida, ha sido un bastión básico del Partido Republicano. Los cubanos siempre se estaba pendiente, ¿cómo va ese voto en la Florida? ¿Cómo es que van a votar? Porque pueden decidir. Yo recuerdo que en unas elecciones decía la presentadora de CNN, esto lo va a decidir un condominio en la Florida. O sea, el proceso electoral. Y ellos van siempre casi por el Partido Republicano, entonces entienden que les ha fallado. De hecho, hay unos letreros que dicen traidores a varios dirigentes de republicanos que tienen puestos, porque los cubanos la están pasando mal. De hecho, los que tenían cita en La Habana, por ejemplo, para reunificación familiar, ahora hay una prohibición. Sencillamente los cubanos no pueden ir, no importa. Si tu visado está pendiente, que es después del día 9 de este mes, ya no hay visa para los cubanos, ni para los venezolanos. Y para otros países, pero lejanos de nuestro hemisferio, o sea, para acá, cercanos a nosotros, venezolanos, cubanos y haitianos. Entonces, no pueden ir. Si su visa se vence, ahora mismo no pueden renovar. Ahora, los que la tienen vigente, porque hay mucha confusión en todo esto, yo creo que hay que hacer más preguntas y estar bien pendientes, pero los que la tienen vigente sí que pueden ir, pero recuerden que eso siempre va a depender mucho de todos los procesos, pero no le está yendo bien. A los venezolanos tampoco, y muchos venezolanos votaron por este gobierno. Se están preguntando en Estados Unidos, y yo creo que este es un mensaje que queda para la población. A veces no vinculamos los votos a lo que nos pasa. La gente vota porque ve que un tipo se ve bien. La gente vota porque piensa que van a joder a otro que no es él. La gente vota porque vive un sueño de que esto va a ser maravilloso.
La gente vota porque dice, este es flojo, este es más duro. A veces sentarse y hacer ese análisis y decir, vamos a ver, esta persona, este programa de gobierno, a mí me favorece, a mí me conviene. Eso es un ejercicio poco común. Se vota con la emoción, con la emotividad, con el anuncio, con el discurso. Y al final, usted lo ve aquí, en República Dominicana, usted se va al Congreso y usted se pregunta, ¿por qué la gente votaría por un diputado o un senador que lo único que sabe hacer es vender números de lotería? Y que tenga rifa aquí, rifa allá, rifa más para allá. Y que usted sabe que eso ni le hace bien a su familia, ni le hace bien a sus hijos, ni le hace bien a sus nietos, ni le hace bien a su comunidad. Y que viven del sueño de la gente, de la miseria de la gente, de ir a jugar y apostar y llevarle su dinero. Y que eso es multiplicación de un trabajo que no es un trabajo que le otorga crecimiento absolutamente a nadie. Porque ninguna chica que esté vendiendo en una banca de lotería sale adelante de que su vida va a mejorar en ese trabajo. Ahí va a estar medio asustada de si le roban o no le roban un día y ya. Más nada, no mejora su vida. Entonces tú te preguntas, ¿por qué la gente vota ahí? Y hemos tenido casos de gente que usted sabe que son los más afines a las exoneraciones, es gente que no te van a alertar cuando hay un negocio está en primera fila, pero la gente va y le vota. La gente va y le vota. Y la gente, por ejemplo, en el Distrito Nacional, tú tenías a un José Horacio Rodríguez que te hablaba claro, que te estaba luchando, que dijo, ay, mira, hasta licencia de paternidad, voy a luchar por la licencia de paternidad, que te advertía. Señores, allá hay una ley que va a beneficiar a los que tienen grandes embarcaciones lujosas. Le exoneran impuestos y entonces la gente sabe y dice, ¿cómo es posible? Y preguntas, pero a la gente no le apetece. Vota por gente que ni habla, que ni aparece. Entonces yo creo que en definitiva todo lo que está pasando en la humanidad es una manera de decirnos a nosotros, señores, ¿por quién usted vota? ¿Por qué usted vota? Hay algunos, yo he visto algunos analistas en Estados Unidos que dicen, bueno, hay quienes dicen, estos son 4 años y va poco menos de un año. Pero también dicen, no, al término de 2 años vienen las elecciones legislativas. ¿Qué va a pasar en las elecciones de medio tiempo? Porque el actual mandato estadounidense tiene el control también a nivel legislativo, a nivel del Congreso estadounidense. Entonces, si la gente puede dar un signo y decir, vamos a balancear esto, es tener algo de contrapeso. Pero eso lo va a decidir en definitiva los votantes. ¿Por quién usted vota? Usted eligió y no hay nada de secreto porque lo que está pasando se había dicho, solo que algunos pensaban que no le iban a afectar a ellos, que no iba a afectar a su familia y les está afectando. Con respecto a los dominicanos que están en Puerto Rico, según lo que decía García Padilla, es una de las pocas veces que se ve que los dominicanos se han perseguido en Puerto Rico. Los dominicanos con los puertorriqueños tienen algo como de identidad y yo siempre he visto que los puertorriqueños tienen esa acogida con los dominicanos. Hemos visto embarcaciones de dominicanos. Un día llegó una embarcación y se iba de la gente tirando y los puertorriqueños estaban en una fiesta y le decían, siéntate aquí. Y lo camuflaban para que no lo atraparan y lo subían y lo escondían de migración. Los dominicanos, cuando llegaban allá, los puertorriqueños contribuyendo a esconderlo. Yo vi que en una fiesta le dijeron, siéntate aquí. Le pusieron un sombrero, un vaso en la mano. Usted está bebiendo con nosotros, usted está aquí. Usted no acaba de llegar. En la playa. Eso, todo el mundo vio eso. No fue que dijeron, ¡hey, agárrenlo! No, los puertorriqueños se sumaron. Pero hay, digamos, que un mandato federal, han hecho un requerimiento, y hay unos 6.000 dominicanos, casi 6.000, porque hay otros extranjeros, pero la mayoría son dominicanos, que se inscribieron en una lista, y entonces ahí tienen sus nombres, tienen sus datos, y se cree que la dirección, aunque decía García Padilla que en muchos casos no tienen la dirección necesariamente. Ayer en el Congreso Nacional hubo un diputado que se refirió a estos temas. El diputado Pedro Martínez, de Alianza País, se refirió a la situación de los dominicanos en Puerto Rico. Vamos a verlo. Martínez, vocero del partido Alianza País. Tiene la palabra, honorable diputado. Muchas gracias, honorable vicepresidente, en funciones de presidenta. Señores del bufete directivo, colegas todos. Quiero referirme a una situación que afecta a la comunidad de dominicanos en Puerto Rico. Pareciera que nuestros connacionales no tienen quien lo defienda. En mi condición de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quiero tratar esta problemática porque es un problema de derechos humanos que les afecta. Las autoridades, algunas autoridades legislativas de Puerto Rico se han referido a esto.
en especial la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, quien ha venido señalando desde hace meses y ha insistido en este momento el maltrato sistemático que reciben ciudadanos dominicanos en Puerto Rico. En ese orden, el exgobernador Alejandro García Padilla ha levantado su voz de alarma frente al hecho de que, según define él, una componente estructurada para perseguir y detener arbitrariamente y someter a dominicanos a prácticas que vulneran todos los derechos humanos. Asimismo, el diputado Denis Márquez Lebrón, vocero independentista, ha dicho que estos arrestos representan una agresión a la dignidad humana y un ataque sistemático a comunidades vulnerables. El tema de los inmigrantes dominicanos en situación irregular suele ser incómodo que nosotros lo abordemos. Sin embargo, es un problema de derechos humanos. Los dominicanos, igual que todos los ciudadanos del mundo, tienen en cualquier lugar que se encuentren y en cualquier condición derechos. Y entre estos derechos, el derecho a la libertad, el derecho al buen trato, son fundamentales. Queremos instar a las autoridades dominicanas, especialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Consulado Dominicano en Puerto Rico, a que se pronuncien y que hagan la debida diligencia para verificar si efectivamente, como han dicho esos colegas legisladores puertorriqueños nuestros y ese ex gobernador, los dominicanos están siendo sometidos a trato inhumano. Desde esta curul quiero alzar esta voz y lo hago porque parece que no mucha gente está dispuesta a hacerlo, porque resulta molesto, incómodo para nosotros tratar los problemas de los inmigrantes dominicanos en situación irregular. Pero quiero decir que no se trata solamente de indocumentados, sino que se trata de un problema de derechos humanos. Y esos dominicanos tienen derechos, pero además, documentados o indocumentados, también son parte de ese pueblo dominicano que desde donde esté y en las condiciones que se encuentre, envía remesas a la República Dominicana. Entonces es pertinente que nuestras autoridades pongan atención a los problemas que afectan a los dominicanos en el exterior. Muchas gracias. El diputado Pedro Martínez, refiriéndose a las declaraciones también de García Padilla y hablando de los dominicanos y de la situación que confrontan. Siento que a veces también le damos un poco la espalda a la comunidad dominicana. Es muy lindo contar todos los meses, cada año, cuánto dinero mandan. Tanto en remesa, pero no sabemos cuánto nos cuesta. Aparte del costo también es sufrir ese tipo de situaciones. Gente que no está con documentos, que la pasa mal, que la pasa difícil, que hace los peores trabajos. Yo estaba mirando, por ejemplo, en el día de hoy, en el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, un reportaje sobre un grupo de dominicanos que llegó migración, llegó la migra, como dicen ellos, y tuvieron que salir corriendo, y los puertorriqueños salieron a confrontar con esa gente. Al final no agarraron a ninguno. Pero también leí la historia en el mismo, creo que fue en este periódico o en El Vocero, uno de los dos, donde hablaba hace unas 2 semanas de un dominicano que se quedó rezagado, escondido en una construcción, parece que no pudo bajar y cayó muerto. Un buen día ahí se dieron cuenta que esa persona había quedado ahí. Y uno dice, qué cosa tan triste. García Padilla se refería al tema de las mujeres embarazadas, que claro, a nosotros nos luce menos hablar de eso por el tema de lo que está pasando acá. Y tú dices, siempre lo ponen, pero yo vi que cuando él hablaba de eso, que para mí es un tema fundamental de derechos humanos para las dominicanas, para las brasileñas, para cualquier europea, para cualquier africana, para una haitiana, para todos. Parir, una mujer parir, ese acto de parir es parir. Cuando una mujer tiene una cesárea o tiene un parto natural, las mujeres podemos compartir esa sensación, porque como los hombres no paren, ellos no saben, pero eso es una situación dura, difícil. Hubo en Argentina un ejercicio que le hicieron a un presentador de televisión para que supiera cómo era el dolor menstrual.
Le pusieron un medidor, algo que le iba dando una tensión de dolor. Y él decía, yo no aguanto eso, yo no aguanto eso. Y si ese hombre estaba así, retorciéndose del dolor por un dolor menstrual, imagínense un dolor de parto, que después que alguien pasa el auténtico dolor de parto, el nivel del dolor se incrementa al nunca jamás. Ese es el dolor más serio. Lo que pasa es que después una sonrisa de un bebé sano nos hace olvidar todo eso y la felicidad que viene con tu hijo, pero todas las mujeres saben. Y son muy pocas las mujeres que dicen, ay, lo escupí, o sea que dio a luz sin problema, sin dolor. O la cesárea, que también es muy incapacitante. Entonces tomar una mujer que acaba de dar a luz con una cesárea, subirla en una camiona, eso es terrible. Y él decía que eso estaba pasando en Puerto Rico, de modo que alguien publicó el corte. Solo, claro, a García Padilla estaba hablando de las dominicanas en Puerto Rico, y entonces alguien ve y dice, no, porque las haitianas, y pensaba que estaba hablando de las haitianas, no, estaba hablando de las dominicanas que pasan esa situación. Viajar, salir, caminar el mundo, como dice Jorge Drexler, que es un artista que tiene una canción que se llama En Movimiento, la pueden escuchar, que con esa canción ganó un Oscar. Dice esa canción, el hombre históricamente se mueve. Y mucha gente olvida su historia. Los que son líderes hoy, en casi todos nuestros países, los líderes, ninguno, no son ni siquiera tataranietos de alguien que nació, no, de segunda o tercera generación. Usted se va a Estados Unidos, ahora mismo el canciller alemán va y le lleva un regalo, el acta de nacimiento del abuelo. Aquí en República Dominicana el presidente contaba en una oportunidad, cuando fue en un acto de solidaridad con chicos desnacionalizados, la historia de su familia, migrante, los mayores empresarios de migrantes, la gente que ocupa cargos en diferentes lugares en el mundo, presidentes. Una buena parte tiene una historia, todos tenemos algo de movimiento porque los seres humanos se mueven. De hecho, nosotros somos una mezcla, un mundo, una sociedad que se forjó de culturas en movimiento. Ahora se ha criminalizado duramente. Yo sobre todo estoy muy pendiente de lo que pasa en Nueva York, por ejemplo. Todavía los enclaves dominicanos no han tenido mayor problema. Y debo decir que los dominicanos tenemos una ventaja relativa respecto a otros latinos, que la comunidad nuestra es de la que más se documenta. Los dominicanos se documentan. Tanto es así que el afán de un dominicano cuando se va generalmente dice, me voy a casar con alguien para sacar papeles, cosa que ya es ilegal. Yo no sé si es verdad, pero ayer estaba leyendo, y me lo pueden decir la gente que vive en Estados Unidos, de un dominicano que supuestamente llegó, que iba para la casa de su esposo, o sea, como de esa de reunificación, y que tempranito en la mañana llegó un supervisor a ver si estaban en la misma casa. O sea, porque la gente se quedaba, decía, si es un matrimonio por arreglo, tú en tu casa y yo en la mía. Pero ahora como que todo eso también se está supervisando. También aquellos ciudadanos dominicanos y dominicanas que tienen una residencia y que vienen aquí, se pasan la mayor parte del tiempo, tienen una residencia y van de cuando en vez. No, ahora le ponen régimen. Tienen que, si usted no va a vivir en Estados Unidos, entonces le quitan la residencia y firman una orden. Vi a un experto latino decirle, recomendarle a los latinos que si usted llega y usted se pasó el tiempo de su residencia en su país, por ejemplo, alguien que vino aquí a República Dominicana, tuvo 5 meses, cuando llega le dicen, venga, y usted firma para entregar voluntariamente tu residencia, no estás obligado a firmarla, que no la firmen. Pero sería bueno que se asesoren con abogados de migración. Nosotros vamos a ver si conversamos con uno. En fin, que esa es la humanidad y ahora habrá todavía más conflictos, más problemas. Y la situación, cuando todo esto pase, preguntarnos, ¿en qué lugar de la historia usted se ubica? ¿En qué lugar de la historia? Porque el mundo está lleno de inequidades en todas las etapas de la historia, de injusticias profundas, donde una buena parte de la población o se ha hecho la loca, se ha hecho el chivo loco, o le ha apoyado también. Entonces, en esos momentos es como cuando la historia te dice, al lado de quién estás. Nosotros estamos muy pendientes de los dominicanos en Puerto Rico y como les digo, el ánimo que tengo es seguir entrevistando a algunos líderes. Hoy conversaba con esa abogada, que es una abogada prominente que da servicio a dominicanos, a ver si aquí le mostramos. Y si alguien en Estados Unidos desea hablar sobre esto, también comunicarnos algunos datos, puede hacerlo. Yo tengo un correo, periodistaedithfeble@gmail.com. También en mis redes sociales, mi Instagram es abierto, recibo mensajes directamente en el Instagram. Me pueden escribir. Si usted entra a mi Instagram, Edith Febles, verá que le da mensaje
y yo recibo el mensaje. Ahí recibo muchos mensajes. A veces me da un poco de trabajo porque recibo de todo tipo de mensajes, pero suelo ser bastante, digamos que, respetuosa en verificar lo que la gente escribe. Llevamos más de la mitad del programa y parece que empezamos ahorita. Yo todavía tengo algo más que decirle, así que voy a ir a la pausa ahora para aprovechar y regresamos para comentarles algunas situaciones de carácter puramente local.